Mi nombre es Cristian Carvajal, anfitrión del canal Dimensión B para todos aquellos que me conocen y que no me conocen. Y mi viaje espiritual comenzó por ahí del año 2012, 2013. Todo comienza con un deseo ferviente por dentro, desde el corazón, de encontrar respuestas a preguntas súper existenciales que creo que todos tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasa después de la vida, después de la muerte? ¿Qué pasa durante los sueños? ¿Existe comunicación en los sueños? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y cuestiones que, preguntas muy existenciales. Poco a poco, me fui adentrando en el mundo de YouTube, pero, lamentablemente, en esos momentos me encontraba, pues, en una situación en donde tenía que hacer investigación en un laboratorio, estaba totalmente absorbido o absorto en la Matrix. Y entonces, fue una experiencia muy bonita porque me enseñó mucho, pero al mismo tiempo muy estresante, y este estrés poco a poco empezó a cobrar factura en mi cuerpo. Me empecé a enfermar, tuve un padecimiento de salud en el cual, pues, algunos doctores creían que era un cáncer en el intestino, en el estómago. Entonces, tuve que acudir tanto a los doctores físicos, a la medicina, como también a las perspectivas espirituales. Y una de esas noches, me llegó este sentimiento de iniciación en el cual le hablas a la divinidad, le hablas a los ángeles, a Dios, a quien sea que, te ha mandado aquí, que te ha guiado, que te ha brindado, la oportunidad de vivir aquí, y le dije que si era mi momento de partir, que estaba listo, que iba con toda la actitud guerrera. Realmente tenía mucho miedo en ese entonces, en ese momento, pero esta experiencia esa noche, esa meditación profunda que hice, me ayudó a entrar en contacto con esta experiencia llamada, muchos le llaman el contacto con el Espíritu Santo desde el cristianismo, en el budismo se le llama el samadhi, en el hinduismo el kundalini, ese momento de despersonalización y de integración a un todo. También se le llama como la muerte del ego. Y en esta experiencia, vaya, se me comunicó, se me indicó que, solamente tenía que continuar con lo que yo había venido a hacer en el mundo, ser totalmente auténtico y, vaya, hacer brillar mi luz interna, cosa que no estaba haciendo. Después de esa meditación, los médicos me dijeron: "No tienes nada, o sea, no hay nada extraño ahí, ya te hicimos los análisis". Me hicieron diferentes estudios, tanto visuales como, pues, de resonancias y diferentes cosas que, esa noche yo aprendí que existía Dios, que existía la gran divinidad y que mi misión aquí tenía más que ver con ser auténtico conmigo mismo, conseguir mi propia personalidad, mi propio brillo interno y, vaya, soltar cosas de la Matrix, cosas, creencias, situaciones que se me habían, enseñado, que se me habían inculcado, que yo había aprendido de otras personas, perspectivas de otras personas y de otros tiempos. Entonces, cuando comienzo a ser totalmente auténtico conmigo mismo, comienzo a embonar esta parte de la ciencia que estudiaba yo en ese entonces, con la parte espiritual y estas experiencias de elevación de conciencia o de expansión de conciencia. Logro, digamos, fusionarlas en mi estudio a través de, pues, desde el 2014, 2015 que empezaba yo con este despertar. Y, más adelante de todo esto, pues, surge el canal, surge la oportunidad de enseñar lo que he aprendido acerca de los estados expandidos de conciencia a través del sueño lúcido, el viaje astral y otras, pues, experiencias que muchas personas han vivido y que compartimos en estas comunidades. Muchísimas gracias, Cristian, por hacernos esa presentación extensiva y por compartirnos una parte de tu historia de vida, ¿no? Tras esta experiencia tan transformadora, ¿cuál crees que fue el momento clave en el que sentiste cómo se elevaba tu vibración? Pienso que en muchas escuelas iniciáticas y en muchas perspectivas desde la religión, desde la espiritualidad, el proceso es el mismo. En el momento en el que sueltas el control, digamos, de tu vida, el control, vaya, tenemos muchas cosas bajo nuestro control, pero hay otras cosas que no están bajo nuestro control, ¿cierto? Entonces, en el momento en el cual yo solté, digamos, el aferrarme a lo que yo quería que pasara, a lo que yo quería que sucediera, a mis expectativas de vida, solté esto y lo puse en manos de algo más grande. O sea, me entregué a la divinidad, a la gran conciencia universal, a la gran, mente divina. Y en ese momento fue cuando, sentí esa expansión de conciencia, porque pasé por esta, experiencia, la muerte del ego, disculpa, la muerte del ego, y sentí totalmente que era parte del universo, ya no era Chris, ya no era Cristian Carvajal, ya no era, vaya, Chris Bet todavía no existía el canal, ¿no? Pero
ya no era Cris, ya era, una conciencia totalmente unificada, no solamente con el lugar en el que estaba, con la naturaleza, con mis vecinos, con la comunidad que estaba, con el planeta entero, con el universo entero. Ese momento de, vaya, que muchas personas también le han llamado despersonalización, fue lo que me ayudó bastante a entender cómo se siente ese estado expandido de conciencia y el por qué lo alcanzamos. Hay momentos específicos, momentos clave en nuestra vida que esta situación, este estado expandido de conciencia es necesario para sanar cosas y para volver a tomar dirección, para volver a tomar, digamos, perspectiva hacia dónde queremos dirigirnos y entonces comenzar a ser más auténticos, dejar lo que no nos pertenece, las creencias que no nos pertenecen atrás y comenzar a vivir nuestra propia verdad y empezar en serio a aterrizar el paraíso en la tierra. Básicamente eso fue como mi propósito en ese momento, y empecé a compartir lo que me había ocurrido, y muchas otras personas que les había ocurrido algo similar comenzaron a seguirme y comenzaron a formar esta bella comunidad de Dimensión B, pero contestando concretamente a esa pregunta, es ese momento en el que sueltas el control y se lo entregas en manos de algo más grande. Dios, divinidad, conciencia universal, como quieran llamarle, Jehová, Quetzalcóatl, Ra, hay muchos nombres, ¿no? Pero sabemos que la gran conciencia divina creadora del universo, está ahí, nos escucha, está tanto adentro como fuera de nosotros, y fue cuando puse en sus manos mi vida, fue cuando pude encontrar esa experiencia. ¿Cómo definirías, Cristian, la diferencia entre un momento de crisis existencial o una catarsis personal de un verdadero despertar espiritual como fue el tuyo? En este caso, siento que van de la mano. Realmente las crisis, los obstáculos que se nos van presentando en la vida son, las pruebas, son como las el examen de la divinidad, el examen de la vida. A no quedarte, digamos, conforme con no poder solucionar las diferentes cuestiones que se nos presentan en la vida. Creo que cuando no podemos solucionarlas o pensamos en que estas situaciones nos superan, cuestiones del día a día, puede ser en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en la economía del mundo, en la política del mundo, vaya, podemos estar inmersos en muchísimas, esferas de realidad, ¿cierto? Pero creo que, lo más importante es cuando pues nosotros mismos, entramos en ese estado de decir, pues, esta es mi realidad y yo quiero construir mi realidad de aquí en adelante y no dejar que la realidad externa me transforme a mí mismo. Más bien, de adentro hacia afuera, ir transformando esta, digamos, la realidad en ese sentido. Muy bien, voy a saludar, si te parece, Cristian, a toda la gente que se está conectando, que muchas de las personas que están aquí ya vienen de tu canal. Como él bien ha dicho, él empezó ese proyecto de Dimensión B, que a día de hoy está siendo precisamente un proyecto de expansión de conciencia para toda tu audiencia y para toda la gente que comparte contigo, Cristian. Así que quiero, por supuesto, hacerles partícipes y que puedan formar parte de esta sincronía, ¿no?, en la que estamos viendo. ¿Cuál sería para Claro. ti la herramienta o la clave principal para dar el salto cuántico a expandir nuestra conciencia? Pues, principalmente creo que es, un proceso el cual yo he seguido y precisamente tu pregunta anterior, es ese momento de incomodidad y momentos de crisis personal, lo que nos invita al llamado a la aventura.